Estamos con el doctor Daniel Guida, economista de Libres del Sur, de la Fundación Libres del Sur en la ciudad de Rosario, y analizando, por supuesto, cerca de fin de año, como siempre ocurre en este país, se precipita la economía, se precipitan algunos temas vinculados con la economía, con la legislatura. Bueno, ustedes veían lo que era ayer de accidentada el tratamiento en comisiones de la ley que modifica la reforma impositiva y la reforma previsional. Así que bueno, de todo esto vamos a hablar con el doctor Guida y también del balance cerca de fin de año. Gracias por venir, Daniel. Muy amable. Gracias a ustedes. Los felicito por el programa, comenzaron. Bueno, realmente. gracias. Bueno, Arrancamos. Bueno, hablando de arrancar, arranquemos por lo que pasó ayer por lo menos. La reforma previsional que está generando, bueno, detractores y por supuesto defensores, ¿beneficia o perjudica a los jubilados, Daniel? Bueno, me parece que detractores y defensores. En realidad, el defensor que debería ser el gobierno, uno no ha podido escuchar seriamente un análisis que muestre el verdadero beneficio para el sistema previsional y para nuestros abuelos, objetivamente. Incluso uno ha podido ver a través de los discursos en la comisión, de la Cámara y demás, que no ha habido una exposición, incluso el propio ministro, ¿no es cierto?, una exposición que permitiera, al menos técnicamente, dar algún resultado. Hoy leí en un portal, no me acuerdo quién, decía van a ganar mejor, excepto el desfasaje que se da en marzo, los jubilados van a estar mejor, pero así claro, muy tibiamente. Eso es mágico, sí, solo la magia. Sí. Y en cuanto a los detractores, en realidad lo que se mira es objetivamente el hecho de que se va a quitar una masa de dinero importante, no solo a los jubilados, sino también a los sectores como la asistencia por hijo y demás. Es decir, es un golpe serio a un sector, yo diría, tal vez el más vulnerable de la sociedad, ¿no es cierto? Nuestros abuelos, los chicos, etc. Con un ahorro que teóricamente el gobierno dice que va a destinar a otros fines, pero concretamente es una transferencia de ingresos, Susana, es una transferencia de ingresos. Objetivamente... O sea, hay un derrame, pero al revés. Al revés, es al revés. Entonces, en ese plano, por más optimista que uno quiera ser frente a estas políticas sociales del gobierno y tratando de dar incluso hasta tiempo y evolución en el tiempo, te das cuenta que no hay futuro concreto, una mejora para el sector jubilado, ¿no? Ni cerca. Y hay una pérdida concreta, ¿no?, en números. A nivel de la lectura política acá, porque dicen, bueno, con esto se ahorran 60.000 millones de dólares, y si se ahorran con los jubilados 60.000 millones de dólares, la pregunta es a quién se lo sacan. Pero al margen de eso, a nivel político se lee como que este ahorro sobre los jubilados es una transferencia que se va a hacer al Fondo de Conurbano Bonaerense reparando la plata que no le han dado últimamente. ¿Es eso? ¿Se le quita un poco a los jubilados? ¿Va más a la provincia de Buenos Aires? Forma parte de lo que es una estructura de gastos de un gobierno nacional, ¿no es cierto? Por supuesto, la provincia de Buenos Aires tendrá sus beneficios adicionales, pero también es cierto que esto succiona fondos de un sector de la sociedad para no lograr un equilibrio fiscal que nos permita después la mejora, sino sencillamente para tapar baches, porque objetivamente el gobierno no le cierra los números. El déficit ha aumentado de una forma, yo casi diría, escandalosa. Claro, ayer justamente comentábamos, ¿no? Ayer por decreto aumentar el déficit en 155.000 millones de dólares y la mayor parte de esa, perdón, de pesos, y la mayor parte de ese dinero va a pagar intereses de la deuda. De la deuda externa. Es decir, se entiende, Leñini, ¿cómo es? Es decir, vos metés en un gran tacho, digamos, lo que sería renta general con sus utilizaciones del gobierno nacional, y después el gobierno distribuye en base a su concepción política. ¿Por qué decimos esta transferencia regresiva? Porque justamente se le saca a un sector que va a empeorar sus condiciones de vida, va a perder derechos, por supuesto, y se transfiere tal vez a una nebulosa donde el conjunto de la sociedad no podría distinguir el beneficio que significa. ¿Entendés a qué me refiero? Es decir, si vos tenés una carga social tan importante sobre el sector que todos en la familia de alguna manera tenemos jubilados y demás, y lo transferís de una forma que después no podés identificar qué pasó, objetivamente, ¿quién va a poder presentar resultados positivos de esta gestión? ¿Qué es lo que está pasando, por otra parte? Es decir, el aumento del déficit generado por decreto, cosa que institucionalmente no es nada simpática. ¿Se hizo alguna vez en la historia eso? Bueno, con el tema de los decretos de necesidad de urgencia, sí, los gobiernos últimamente modificaron los presupuestos por esto. Pero volumen de dinero es... No, y además el destino, vos lo decías, ¿no? Porque todos los argentinos sabemos esto, que a medida que el endeudamiento crece, lamentablemente, en el primer ranking del esfuerzo colectivo y máximo de los sectores más vulnerables, está destinado a pagar
a los fondos que vinieron del exterior en una deuda que se ¿Cuánto ha aumentó la transformado deuda, doctor, ahora? Estamos estos en 2 años? casi 320.000 millones, con lo cual superamos ampliamente el 50% del PBI cuando lo tomamos al 8% en el 2016. ¿Pero el aumento en los 2 años de cuánto? Casi 110.000 millones de dólares, una cosa absolutamente de loco, una emisión de más de 80.000 millones. Y se emite permanentemente en dólares, porque si usted sigue la información oficial, va a ver que gota a gota va creciendo el endeudamiento. Por ejemplo, ahora hemos hecho una emisión a propósito para pagar, por ejemplo, acuerdos que habíamos hecho con el CIADI. ¿Y por qué pasa esto, Susana? Pasa esto porque el país no está generando la riqueza genuina, que significaría exportar más para tener dólares genuinos, que es la única manera que el país podría tener dólares. Por el contrario, por primera vez en la historia este año, en la historia constitucional comercial argentina, el déficit comercial va a arrojar más de 7.000 millones de dólares. Esto es la diferencia entre importaciones y Importaciones. El desequilibrio es tremendo. Es decir, que encima tenemos que poner 7.000 millones para recibir un mundo de importaciones que, por otra parte, si seguís la cadena, perjudica a la industria nacional, cierre de fábrica, invasión de productos importados, pérdida de la capacidad adquisitiva de los sectores que están vinculados a esto. Es decir, un combo bastante peligroso que hace el conjunto de la economía, ¿no? Y que es objetivo, digamos, esto no es una mirada desde una perspectiva ideológica el tema, es absolutamente objetivo y son los números que provee el propio gobierno, ¿no? Supongo que habrás leído el informe nuestro de los 2 años de gestión de la Fundación, Capital lo publicó y allí está, ¿no? Se cambió el modelo, antes se emitía moneda, pesos y ahora se emite deudas, digamos, pero el problema sigue siendo el mismo. De alguna forma en la deuda es cierto, Lenín, es cierto que en la deuda ha habido un crecimiento de la deuda. Está bien. No es que estábamos totalmente desendeudados en el gobierno anterior, cuidado, teníamos deuda, lo que pasa es que ha cambiado la composición de esa deuda y el nivel de obligación de esa deuda, ¿no? Poniéndome en abogado del diablo y viendo esta perspectiva un poco nebulosa que usted esgrime, yo le planteo lo siguiente: ¿por qué en el marco de esta macro que usted describe con más problemas que beneficios ocurren datos como el que vimos recién, por ejemplo, una nota en Canal 5 cerca de la 1 de la tarde? General Motors y los fabricantes de autos dicen que van a terminar el año con un récord de ventas de 800, 900.000 unidades. Junto con eso viene otra información: los bancos están abarrotados de pedidos de crédito para vivienda, se están otorgando 2.000 créditos por mes como nunca en los últimos años en la Argentina. ¿Por qué, si todo es tan mal, se dan estos datos que son buenos? Son dos cosas diferentes. Primero, yo no dije que todo estaba mal. Estaba utilizando las cifras del gobierno para presentar una descripción importante de lo que es la macro. Nada tiene que ver el endeudamiento que está haciendo el sector privado, casi con un alto riesgo. Estamos volviendo a endeudar. Así como endeudamos al país, endeudamos a la población. Esto pasó en el 90, ¿se acuerdan cómo terminó el 2001? El 2001 no solo que terminó el default del país como país, sino cada familia argentina, el campo, las industrias. ¿Se acuerdan? Remates parados porque no podían pagar la vivienda. Burbujas, estos son burbujas. Ahora bien, es positivo el hecho de que haya un crédito de vivienda y es muy positivo que el sector de la construcción pueda acompañar esto. Esto es absolutamente positivo. Lo que ocurre es que hay que buscar un equilibrio en el conjunto de la sociedad para que los sectores se puedan ir complementando y para que este beneficio, que de alguna forma se puede volcar a la economía, vaya alcanzando diferentes sectores. Vos con un solo sector no movés la economía, y menos la economía argentina, ¿no? Y se produce, los bancos están abarrotados porque también los bancos están llenísimos de dinero que viene de la deuda que ingresa a los bancos para la especulación financiera. No creas que los bancos están llenos para dar crédito con un ahorro genuino interno. Claro, sigue siendo especulación financiera. No es un ahorro genuino interno. Doctor, hoy leía que el economista Martín Tetas dijo que todavía falta, la inflación va a seguir siendo escandalosa. ¿Para usted es escandalosa o aceptable la inflación? Mire, la inflación siempre es mala. Es escandalosa en términos de lo que el gobierno propuso. No nos olvidemos que el señor presidente, con mucho respeto, decía que lo más fácil que arreglaba era la inflación. No solo con el arreglo, sino que llevamos 2 años, los 2 años suma más del 60% la inflación en la Argentina. Ya eso, en esos niveles, 2 años, supera ampliamente, con cualquier índice y con cualquier medición, las inflaciones anteriores, que también eran malas, ¿no? Del gobierno anterior. Claro. Pero lo más gravoso de esto es que el Banco Central continúa con esa idea de la política antiinflacionaria. Entonces, ¿qué hace? Aumenta las tasas de interés descomunalmente. Estamos en el 30%, hablamos de la tasa de interés masiva.
¿A cuánto se va esa tasa de interés activa después para los créditos? Créditos de tarjeta. ¿Quién va a poder pagar los créditos hipotecarios esto con la UVA dentro de 2 años? ¿Hemos sacado la cuenta? Qué miedo me da eso. ¿Estamos seguros? ¿No será una 1050 multiplicada? Es decir, yo no estoy generando... La 1050 fue una línea de créditos que estableció la dictadura que dejó un tendal. Se lo digo a todos los periodistas que son muy expertos en el tema, ¿no? No, claro, porque hay mucha gente de la nueva generación Los más que dice jóvenes que fue la digo, 1050. un mecanismo de ajuste, burbuja financiera sería, ¿no? Es decir, yo no estoy haciendo un análisis crítico, apocalíptico, no, estoy tratando de ver con estas variables, a 2 años del gobierno, cuál ha sido el resultado para el conjunto de la sociedad argentina. Esto estoy tratando de hacer. Y obviamente, si uno mide el 2017 en relación con el 2016, es cierto que hay sectores que han ido mejorando, es cierto que ha habido creación de empleo, absolutamente cierto, pero siempre medido en términos de uno de los peores años de la historia económica de los últimos 20 años, que es el 2016. Bien. Estos son los números oficiales, ¿no? Entonces, es cierto esto, y por eso lo que dice Legnini, que la industria automotriz termine con un récord sería extraordinario también. Sí. Ahora, ¿quién compra una unidad 0 kilómetros del conjunto de la sociedad? ¿Qué sectores? Paralelamente a esta variable usted mide 13,5 millones de pobres, crecimiento de la pobreza. Es decir, se entiende el enfoque. Siempre en estas economías que hay transferencia de ingresos, hay sectores minoritarios que captan esta transferencia y el conjunto de la sociedad no está tan bien. La cuestión es simple, yo creo que estamos achatados en el nivel y la calidad de vida de los argentinos del conjunto de la sociedad. Y esto es absolutamente objetivo, ¿no? Bien. Le tengo que decir gracias por venir, aunque las noticias son... Pero gracias por una explicación tan didáctica, como siempre, doctor Guida. No, gracias a Muy ustedes, amable. y lo que está claro que yo tengo una visión crítica, pero del conjunto de la situación, y para nada tiene que ver con un enfoque estrictamente político. Después los políticos Está que se claro. ocupen Está claro. de explicar y de arreglar. Ha Sino sido que- muy didáctico. gracias a ustedes, y seguramente, no sé si los veré, pero que tengan Felices fiestas. paz, Navidad y un buen año, 2018. Gracias. para todos. Igualmente. Seguramente Gracias, volverá a igualmente. estar el año que viene con nosotros acá.